porque como dice la palabra, tenemos que venir a la casa del Señor con alabanzas, siempre, siempre alabando y glorificando a nuestro Dios. Y Amén. como dice su palabra en Apocalipsis 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto es hermoso, Ay, mis sí, hermanos. esa, Esto wow. es que más hermoso no puede ser. Así Amén. es que sin más, para que tengamos todo el tiempo suficiente, le vamos a entregar a nuestro ministro Johnny Castro, que tiene esta parte. Amén. Gloria a El Señor Dios. le bendiga a todos y a Amén. todas ¿Cuál? en este bello y frío día que tenemos Amén, aquí amén. en la ciudad de Nueva York, New Jersey. Gracias, El Jesús. Señor dice en número 6, 24, 26, el Señor te bendiga y te guarde, dice el Señor, y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te extienda su amor, te extienda su amor. Hoy es una bendición, somos muchos los valientes que comenzamos algo y lo terminamos, ¿verdad que sí? El Señor dice, persiste hasta el fin y serás coronado. Hoy nosotros vamos a terminar el estudio del libro de Apocalipsis con Dios mediante. Vamos a estudiar los últimos 2 capítulos. Y ya la semana que viene entonces haremos un resumen cronológico de cómo van a suceder las cosas para que tengamos una idea de qué esperar primero y de qué esperar después. Yo sé que ha sido mucha información, pero ha sido de bendición y de gloria para el Señor que nosotros hayamos llegado hasta aquí, a terminar el libro de Apocalipsis. Con Dios mediante, seguiremos estos estudios con otros libros. Ya estamos pensando, lo más probable es seguir el libro de Isaías, un libro súper interesante, súper emocionante, el libro de Isaías. Pero hoy vamos, con el favor de Dios, a terminar capítulo 21 y capítulo 22. Y el capítulo 21 comienza con un cielo nuevo, una tierra nueva y la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es la capital, va a ser la capital del mundo donde Dios va a residir. Una ciudad completamente glorificada para la gloria del Señor. Dice un cielo nuevo, una tierra nueva y la nueva Jerusalén. Tras el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20, en Apocalipsis 21 llegamos a la climática visión final. Apocalipsis 21 del 1 al 8 describe el cielo nuevo y la tierra nueva, mientras que Apocalipsis 21 del 9 al 22 describe la ciudad santa de Dios, la nueva Jerusalén. El texto habla de la recreación. Esta es una creación nueva, redimida totalmente. El cielo nuevo, dice. La Biblia habla de 3 cielos. Primero, el mundo atmosférico en el que vivimos, el cielo por el que vuelan los pájaros y donde flotan las nubes. Segundo, el cielo de las esferas estrelladas y la Vía Láctea y todas las estrellas que vemos por la noche. Y tercero, el cielo de los cielos, el trono y morada de Dios, donde habita nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Cuando la Biblia dice que habrá un cielo nuevo, se refiere ciertamente al cielo inmediatamente encima de nosotros, el cielo de la atmósfera. Y creo también que incluirá el cielo estrellado y todos los sistemas que Dios ha puesto en el espacio. En la recreación de Dios, todo nuestro universo será rehecho en una forma gloriosa, impoluta. Cuando el Señor habla de la tierra nueva,
Juan después dice, vi una tierra nueva. En el 21:1. Nuestro planeta lleno de pecado va a experimentar redención y rejuvenecimiento. Ya no será abierto por arados y asadas para dar muchos frutos. Ya no está infectado de espinos, ni cizaña, ni salsas. Ya no se abrirá con tumbas y se labrará de cementerios, como dice las Escrituras. Ya no recibirá el rocío de lágrimas, ni se manchará de sangre humana. Dice que habrá un mundo nuevo y redimido totalmente. Será un paraíso recuperado, un Edén restaurado. Eso será la tierra nueva. Ahora, cuando habla de la nueva Jerusalén, dice Juan, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Versículo 2. En la nueva Jerusalén, Dios construirá una nueva ciudad celestial como centro para su gobierno, su pueblo y su lugar de morada. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Números y el libro de Éxodo, vemos que Dios habitaba en aquel templo hecho por los hebreos. Aquí Dios va a habitar en la nueva Jerusalén, donde cada uno de nosotros, los redimidos, vamos a poder verlo frente a frente, cara a cara, y alabarlo y glorificarlo en esa gran ciudad. Si recordamos Apocalipsis 18, describe la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia fue la última obra de las manos de los hombres, construida con un desafío al Señor. O sea, fue desafiando al Señor cuando se construyó esa ciudad. Ahora, esta ciudad refleja la gloria del Cordero. Esta ciudad de la gran Jerusalén es la capital celestial para Dios. Fue el propósito, hermanos, el propósito de Dios que el hombre tuviera dominio sobre el vasto mundo alrededor. Pero el pecado maldijo este sueño y condenó la vida del hombre. Pero hasta ahora, donde el pecado es destruido, hasta allí llega la redención. Debido al pecado, el hombre, dice las Escrituras, fue despojado de su legítimo dominio. Pero por la gracia, Dios restaurará al hombre su creación perdida. Y todo lo que el pecado ha tocado será destruido. Dice que Dios redimirá y limpiará totalmente todo. Aquí podemos ver que no va a haber aniquilación, sino va a haber renovación. No aniquilación, renovación. En el versículo 1, Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ahora, ¿significa esto que el antiguo cielo, o sea, el primer cielo y la antigua primera tierra serán aniquilados? ¿O significa que el mismo cielo renovado y redimido, que es la misma tierra purificada y regenerada? La palabra griega traducida aquí como pasaron, dicen, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Aquí esa palabra en griego es parel chomai. Parel chomai, su principio, su principal significado de esa palabra no es extinción ni aniquilación, sino se refiere a un cambio de lugar o situación a otro. Por ejemplo, cuando un barco pasa por el mar, el barco puede, como decimos en griego, parel chomai, por el mar. Es decir, pasar por el mar y por el horizonte. Entonces, el barco pasa por el horizonte y ya no se ve más. Aquí no se refiere a la extinción o la aniquilación del barco. Del mismo modo, cuando Juan dice que el primer cielo y la primera tierra pasaron, no quiere decir que quedaron extintos,
sino más bien que han cambiado de una condición a otra. Aquí el método de purificación que podemos ver en el libro de Apocalipsis y a través de todas las escrituras, lo vemos en Isaías 65:17, que dice: porque he aquí, dice el Señor, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria más. Dice que vendrá el pensamiento, todo lo que ha sido ensuciado por el pecado y Satanás será purificado. Esa es la purificación por fuego que hace que la tierra y los cielos sean nuevos. Recordemos algo, una de las promesas que el Señor dijo, o Dios dijo: jamás terminaré o destruiré el mundo con agua, sino por fuego. Él purificará el mundo con fuego, no lo destruirá, lo purificará. Este método de purificación se encuentra en segunda de Pedro 3:7 también. Dice que aquí Pedro nos da lo que probablemente es la descripción más exhaustiva de cómo el Señor recreará los cielos y la nueva tierra. Y es uno de los entendimientos científicos más avanzados de la composición de la tierra y su destrucción final o su cambio final que se halla en cualquier lugar de las escrituras. Aquí su traducción literal debería ser la siguiente: pero los cielos y la tierra actuales están contenidos por la misma palabra de Dios, almacenados con fuego, reservados para el día de juicio y perdición de los impíos. La frase almacenados con fuego, vemos aquí, se encuentra dentro de la tierra misma. Y sabemos que esto es científico. Pedro sabía esto hace 2000 años atrás. Isaías lo supo 2500 años atrás. Y podemos decir que Dios siempre lo supo porque Él fue el que creó la tierra. Los científicos lo saben algunas décadas atrás. Como son las profecías de Dios, como son las cosas de Dios. Aquí encontraremos la promesa de la palabra de Dios que vamos a heredar la tierra. Yo cuando era pequeñito recordaba que muchos me decían: bueno, nos vamos a ir al cielo a mecernos una hamaca. Wow, vamos a ir al cielo a hacer nada, a echarnos fresco. No, vamos a heredar la tierra. Dice el Salmo 37:9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. También lo podemos leer en Mateo 5:5. Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra de heredad. El Salmos 37:29 también dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Es una confirmación tras confirmación que el Señor nos dice aquí, que nosotros vamos a heredar la tierra, que nosotros vamos a vivir en esta tierra rehabilitada, reformada. Cuando comparamos estas ideas, llegamos a una sola idea: Dios hará para nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva, y una ciudad nueva llamada la Nueva Jerusalén, la cual será la capital del gobierno de Cristo en la tierra. Dentro de la ciudad nueva, Juan da primero una descripción del exterior de la ciudad y después la describe desde adentro. Juan dice: tenemos una descripción del exterior en los versículos 9-21. Dice que todas las piedras nombradas son palabras griegas. La ciudad dice que irradia la gloria de Dios, la cual Juan compara con un jaspe brillante, como un diamante en este caso, dice Juan. Juan describe el interior de la ciudad en los versículos 21 hasta el versículo 5 del capítulo 22.
Tercero, vemos aquí una muralla alta rodeada que rodea la ciudad por los cuatro lados. En cada muralla, vemos aquí hay 3 puertas, un total de 12 puertas. Vamos a visualizar eso en la mente. Hay 12 puertas y dice que hay 12 ángeles que ocupan las 12 puertas. Dice que las puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel escritos en ellas. Dice que el muro de la ciudad también tiene 12 cimientos y los nombres de los 12 apóstoles de Jesús están en los 12 cimientos escritos en ella. Aquí vemos que, como hemos visto en las escrituras, 12 significa término y perfección. Es la multiplicación de los números sagrados 3 y 4. Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es el significado de los muros, las puertas, los ángeles, los cimientos y los nombres escritos en ellos? Bueno, el muro se enfatiza en en el versículo 18, donde leemos que está hecho de jaspe, lo cual da a entender que su propósito no es la defensa. No, el propósito de ese muro no es la defensa, sino más bien irradiar la gloria de Dios. Es un muro alto por el tamaño de la ciudad, pero específicamente debido a la grandeza de la gloria de Dios. En consonancia con el versículo 11, teniendo la gloria de Dios, en los versículos 15 al 17, el ángel mide las dimensiones de la ciudad. Dice que la ciudad se construyó como un cubo. Sabemos lo que es un cubo, ¿verdad que sí? Dice que tiene una dimensión de 12,000 estadios. 12,000 estadios, unos 2,500 kilómetros. Usted sabe lo que es 2,500 kilómetros. Estamos hablando de la distancia de aquí a la República Dominicana, los Estados Unidos a la República Dominicana y un poquito más. Es un volumen verdaderamente enorme. Dice que los muros son de 144 codos o 65 metros de grosor. Y esto es para enfatizar la gloria de Dios de la ciudad. Juan describe que los muros están hechos de jaspe, una piedra preciosa. Y la ciudad está hecha de oro puro, dice Juan. No se conoce este tipo de oro. Así que Juan debe estar, yo diría, intentando describir un metal precioso que sobrepasa la experiencia humana. Hermano, en resumen, Apocalipsis se construye sobre una larga tradición al describir la majestad de la ciudad celestial y a la vez transformar esas imágenes en una descripción de la gloria que recibirán los santos, que recibiremos la iglesia en base a la presencia de Dios y su estatus sacerdotal de la ciudad eterna. Eso es un sueño hecho realidad que el Señor no tiene a nosotros, esa gran ciudad. El versículo 22 describe el hecho de que no hay templo en la Nueva Jerusalén. No hay templo, porque Dios Padre y su Hijo son el templo. Dios Padre y Jesucristo son el templo. Dice que la luz gloriosa que emana de Dios de su Hijo significa que no hay necesidad de un sol o de una luna en el cielo. Al meditar en la gloria de la Nueva Jerusalén, quizás Juan, yo diría, estaba un poco abrumado por la visión de la presencia de Dios y recordó la profecía de Isaías aquí. Isaías 60:19. Dice lo siguiente, dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua,
y el Dios tuyo por tu gloria. Aleluya. No necesitaremos luz de sol ni luz de luna, porque el Señor mismo, la luz del Señor, el resplandor de la luz del Señor será nuestra luz. A diferencia de las típicas ciudades, las puertas de la Nueva Jerusalén nunca se cerrarán. Siempre estarán abiertas. Todos los reyes de la tierra serán bienvenidos a la ciudad para honrar a Dios, dice las Escrituras. Pero Juan nos recuerda algo muy importante, que solo aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida entrarán en la ciudad. Solo aquellos que estén escritos en el libro de la vida entrarán en la ciudad. La maldad nunca manchará el cielo nuevo ni la tierra nueva. Nunca. En Apocalipsis 22, del 1 al 2, vemos que la Nueva Jerusalén es también el huerto del Edén restaurado. Aquel huerto que Dios creó para Adán y Eva. Dice Juan que después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Dice que en medio de la ciudad y al otro lado del río, dice Juan, estaba el árbol de la vida. Eso lo vamos a leer ahora en el capítulo 22, cuando entremos ahí. Dice, hay un río de vida que fluye directamente del trono de Dios Padre y del Cordero. Notemos que es un solo trono que comparten. No hay dos, es uno. Dice que la maldición de Génesis 3:14 es revertida porque ya no hay pecado. Todos los siervos de Dios le adoran en el Edén restaurado y le adorarán cara a cara. Ahí veremos al Señor cara a cara. Hoy, lleno de pecado, no podemos ver al Señor. Aquel que le diga que vio a Cristo está mintiendo. La presencia del Señor no soporta el pecado. El pecado no soporta la presencia del Señor. Y aquel que dice que vio al Señor no está vivo. Como dice las Escrituras, nadie ha visto a Dios, solo aquel que descendió del cielo, su Hijo. La presencia aquí del río de la vida en la Nueva Jerusalén es una forma pintoresca de decir que la muerte, con todos sus logros siniestros, ha sido abolida y que la vida reinará de manera suprema. Aleluya. Y finalmente aquí, en el capítulo 21, los siervos de Dios reinarán con él para siempre. Reinaremos en esa nueva Jerusalén, en esta tierra redimida, donde no habrá muerte más, donde el pecado no reinará más. Y reinaremos en ese gran milenio por ese tiempo determinado de Dios, el cual se funde a la eternidad. Esto es una bendición que el Señor nos tiene a nosotros, una gran promesa para aquellos que le siguen y creen en Él, creen en el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret. Esto es pintoresco, esto es algo que nos eleva a lo más alto en espíritu. Esa gran promesa, por eso es que luchamos nosotros, para nosotros poder vivir con el Señor Jesucristo. Y nos la da aquí en el capítulo 21 y el capítulo 22, que es el último capítulo de Apocalipsis. El capítulo 22 de Apocalipsis es sumamente algo, es algo que nos lleva a lo más alto de su atrio, donde el Señor nos da la última invitación. El Señor da la última invitación. Él dice, yo soy el alfa y el omega, y te traigo la última invitación.
Es bien espiritual este capítulo. Es algo que debemos de ponerle mucha atención para que nos llevemos la palabra del Señor. Es como si hoy fuese el último día de la gracia, donde el Señor viene y dice, vengo por última vez a acordarte que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y te invito a tomar del agua gratuita de la vida. Esto es Apocalipsis 22. Todos los libros de la Biblia desembocan aquí. Todos los libros de la Biblia hablan de esta última invitación. El Señor dice, yo soy el alfa y la omega, la última invitación. Las palabras de esta profecía, la última promesa de la Biblia. El alfa y la omega, versículos 12, 13 y 16. 4 veces en el libro de Apocalipsis leemos las palabras, yo soy el alfa y la omega. La primera aparición se encuentra en Apocalipsis 1:8, donde leemos lo siguiente. El Señor dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El Señor, el que es y el que era y el que has de venir, el Todopoderoso. La segunda vez que se usa esta expresión es el mismo capítulo, versículos 10 y 11. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice Juan, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Dice, y escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias. Aquí Cristo dice que Él es el Señor del tiempo, de la historia. Todas las eras en el desarrollo están en sus manos. Todo está bajo su control. La tercera vez que leemos esta expresión, lo leemos en Apocalipsis 21, lo acabamos de leer ahora mismo, 5, 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva capital, la nueva Jerusalén. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Aquí dice que es el Señor Dios del nuevo orden, de la nueva creación. Aleluya. La cuarta y última vez que se usa esta expresión es aquí en Apocalipsis 22, del 12 al 13. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. Para recompensar a cada uno según sean sus obras. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice el Señor. Y yo vengo pronto. Aquí el Señor afirma, Él se afirma de nuestro Señor Cristo, que es el juez de todos los hombres. Él es el gran juez de la tierra y se sienta en la jurisdicción del tiempo, la historia y la creación. Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Estos 4 pasajes, iglesia, son una afirmación de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Una afirmación de la deidad de nuestro Señor Jesucristo se encuentra también en Apocalipsis 22, 16. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la raíz y el linaje de David. La frase el linaje de David es una referencia a su descendencia genealógica desde el gran rey de Israel, David. Notemos que el siguiente texto dice primero, yo soy la raíz de David. La expresión idéntica se usa en Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido
para abrir el libro y desatar sus sellos. No llores, dice, que el león de la tribu de David ha vencido para abrir y desatar los 7 sellos. Observemos esas palabras, hermanos y hermanas. La raíz de David. Un árbol crece de esa raíz. La raíz es primero, ¿verdad que sí? Y después el brote y el tronco. Este dicho, por lo tanto, es una declaración de que el Señor Cristo fue antes que David. En Isaías 11:10 se le llama la raíz de Isaí. Aquí podemos entender que él existía antes de estos dos hombres. La vida espiritual de ellos se derivó de él. El Señor dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso lo podemos leer en Juan 8:58. Antes de Isaí, antes de David, el gran Dios todopoderoso existía ya. En Isaías 9:6 encontramos un bonito pasaje que prefigura maravillosamente esta expresión. Isaías 9:6 dice lo siguiente: porque un niño no has nacido, un hijo no ha sido dado. Dice, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El libro de Apocalipsis hace tantas menciones hacia el libro de Isaías que cuando estudiemos ese libro nos vamos a quedar espiritualmente más cerca de Dios. Isaías habla tanto de nuestro Señor Jesucristo y esos últimos tiempos. Dice que ese niño que nació, el Verbo eterno, hecho carne, este hijo que es dado al Padre eterno en la persona y presencia de un niño es en la descendencia de María, en la providencia de Dios y en la plenitud del tiempo. El Señor Dios descendió del cielo, dicen las Escrituras. Se envolvió en carne humana en el vientre de una muchacha virgen y se ofreció como sacrificio. El gran rey, el creador del mundo, vino a ser como nosotros aquí y se ofreció por nosotros. ¿Cómo podemos pagar eso nosotros? ¿Cómo podemos pagar nosotros ese acto de redención que tuvo el Señor con nosotros, de salvarnos? Por fe. Así le pagamos a Él por fe, creyendo y siguiéndole a Él. Él se ofreció como sacrificio por nuestros pecados en el cuerpo que Dios preparó para Él. Mediante la expiación, hermano, de su sangre, nuestras iniquidades y transgresiones son lavadas. Algunos versículos más que dibujan la existencia eterna de la inmutabilidad del Señor Jesucristo. Lo vemos en Hebreos 1:10-12. Cuando leemos Colosenses 1:17, leemos Hebreos 1:3 y leemos Juan 1:1-3. Lean esos versículos, esos capítulos, versículos de la Biblia cuando tengan tiempo. Perdón, ministro, ¿me lo puedes repetir para yo anotarlo y compartirlos? Hebreos 1:10-12. Colosenses 1:17. Hebreos 1:3 y Juan 1:1-3. Esos versículos dibujan la existencia eterna y la inmutabilidad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor sigue diciendo aquí que eres el alfa y la omega de las Escrituras. Nuestro Señor no es solo el alfa y la omega, el principio y el fin, la revelación y la existencia y el ser de la persona de la deidad, sino que es también, Él es el alfa y la omega de las santas Escrituras. Toda la Biblia es una revelación acerca de Él. Toda la Biblia, hermanos y hermanas.
Cuando usted lee un libro de la Biblia y usted no encuentra a Jesucristo, usted no está leyendo en el Espíritu. Todos los libros hablan de la redención, de la venida, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde el primer versículo de Génesis hasta la última bendición que estamos aquí hoy, capítulo 22 del libro de Apocalipsis, cuando la gracia de nuestro Señor Jesucristo se otorga sobre todos nosotros. Esa es la gran promesa. Él es el gran alfabeto de toda la historia, el alfa y la omega, el alfa y la omega de honor y de exaltación. Si hay alguna referencia a la elevada y santa majestad en la Biblia, es de él. Todos los profetas hablan de él. Todos los libros hablan de él. Él es la revelación. Es por eso que yo digo que Apocalipsis es como un mar donde todos los ríos desembocan. Todos los libros de la Biblia hablan del Apocalipsis y hablan de nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás profetas lo siguieron porque Él es el gran sumo sacerdote que hace expiación por las armas de su pueblo. Él es el Rey de reyes y su dominio no tiene fin. Él es el alfa y la omega de la adoración y la devoción. Él es el principio y Él es el final de toda exaltación y gloria. Él es nuestro Salvador. Cuando leemos Filipenses 2:9 al 11, Filipenses 2:9 al 11, vemos estas palabras. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El Padre entregó todo a su Hijo, todo en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene todo el control. Él es el alfa y la omega de nuestra salvación. Y nos hacemos una pregunta: ¿qué es el salvo? Es ser salvo por el Señor Jesucristo. ¿Qué es el cristiano? Es ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo fiel. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21:6. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. No tiene que pagar. Haya lo que haya en nuestra vida, hermanos y hermanas, Él está ahí para limpiarnos, perdonarnos y lavarnos, porque Él es el alfa y la omega de nuestra salvación. El alfa y la omega. Cuando seguimos al capítulo 22, versículo 17, vemos la última invitación. Esta parte de la lección está basada en torno a la palabra ven. Una palabra que vemos a través de todas las escrituras. Ese es el mensaje. Ven. A veces en este epílogo final del libro de Apocalipsis se encuentran distintas voces. Escuchamos diferentes voces. A veces es la voz de Juan, a veces es la voz del ángel y a veces una voz más profunda desde el trono, que es el Señor mismo hablándonos a nosotros. A veces es difícil entre la traducción saber qué voz es la que habla, como sucede aquí en este versículo. Y el Espíritu dice, y la esposa dicen, ven. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven.
Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Las tres primeras veces que vemos la palabra ven, es un clamor de respuestas a los mensajes significativos de victoria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, qué anuncio. En el versículo 12 de este mismo capítulo dice, he aquí, yo vengo pronto. Las primeras voces del texto, la voz del Espíritu, la voz de la esposa de Cristo, la voz del que escucha. Cada miembro individual de la congregación son los que responden al anuncio sublime de nuestro Señor Jesucristo, que dice, he aquí, yo vengo pronto. Y todos nosotros, ellos dicen y nosotros decimos, ven Señor, que te anhelamos. Después se vuelve a oír la voz del Señor recordando a los perdidos, a los sedientos de este mundo cansado, cuando Jesús extiende la invitación a todos los que puedan estar sedientos para que acudan a Él. Y Él dice, y el que quiera que tome del agua gratuitamente. Y el que quiera, aquí vamos a hablar de esto en dos partes. Esto es importante. Primero, la respuesta del Espíritu de la iglesia y de los oyentes individuales al anuncio sublime de nuestro Señor Jesucristo, de que dice que vendrá pronto. Y segundo, vamos a hablar de la compasión de la voz de nuestro bendito Señor al animal a acudir a los sedientos y a los que quieran para que beban del agua de la vida. Este mensaje irradia a través de todas las escrituras la voz del Espíritu, la de la iglesia y del oyente individual. Es natural para que los que somos cristianos unirnos con este pasaje y decir, ven Señor, que anhelamos tu venida. El anhelo, hermanos y hermanas, y el deseo del Espíritu Santo de Dios es exaltar al Señor Jesucristo, revelarlo en belleza, en gloria, en triunfo. Cuando el Señor anuncia aquí, he aquí, yo vengo pronto. Ese fue el mismo anuncio que dio Moisés cuando subió al monte Sinaí. He aquí, yo regreso. Hoy el pueblo está igual que estaba antes. Nuestro espíritu responde y tiene que responder hoy. Ven, Señor, ven que te esperamos. La esposa dice, ven, esa es la esposa de Cristo. Se repite la invitación, la esposa de Cristo, su iglesia, a lo largo de los siglos. Ella ha estado en oración, esperando la venida del Señor. Al margen de se interprete cada grupo, cómo interprete cada grupo su venida, la verdadera iglesia de Cristo siempre se movió por esa oración de petición. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Si la iglesia está llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla mediante su iglesia, tienen una oración en común. Y es que el Señor vendrá otra vez y vendrá pronto. La iglesia clama en el Espíritu y el Espíritu ora y clama en la iglesia por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro bendito Rey. Y el que oye, diga ven. Apocalipsis 22:17. En el sublime anuncio del Señor, he aquí yo vengo pronto, que cada individuo de la congregación vaya y que cada miembro de la casa de la fe, cuando oiga la palabra que se lee y la revelación que se da, diga en su corazón, Señor, sí, regresa pronto. Anhelamos tu venida. Que ese sea el clamor de todos nosotros.
Esa es la marca del cristiano nacido de nuevo. Ningún hombre incrédulo anhela el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ningún hombre incrédulo anhela el regreso de Él. Para Él, ese día es del juicio y de premonición. Es el día de condenación. Pero para los que pertenecemos a Él, es algo bendito. La voz del Señor dice, ven. En medio del clamor de la respuesta del Espíritu, la novia, el individuo Cristo, el Señor alto y claro, cuando dice, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es como si el Señor dijera a las personas que no es salva, permíteme aparecer una última vez. Dame la oportunidad, el chance de yo aparecerme una última vez y ofrecerte para que vengas. Eso es lo que nos dice el Señor en este último capítulo de Apocalipsis. La gracia se termina, hermanos y hermanas. El Señor nos da la última invitación a aquellos que no lo conocen. La palabra ven es una de las palabras favoritas del Señor a lo largo de la Biblia. Aquellos que han leído la Biblia, ante el juicio terrible del diluvio, el Señor mandó a Noé a construir un arca. Y cuando las construyó, le dijo a Noé, entra tú y tu familia y tu casa en el arca. Génesis 7:1. El gran legislador Moisés, de pie en medio del campamento, dice las escrituras, de su pueblo, cuando estos comenzaron una orgía de pecado, dijo, quien está por Jehová, júntese conmigo. Éxodos 32:26. Es el mensaje del evangelio del Antiguo Testamento. En Isaías 1:18 que dice, vení, luego, dice Jehová, y estamos junto a cuenta. O en Isaías 55:1 que dice, a todos los sedientos, vení a las aguas, vení, comprad sin dinero y sin precio, y sin vino ni leche. Hermanos, la palabra ven fue una palabra constante de invitación en los labios de nuestro Señor Jesucristo, a través de todas las escrituras. Leemos que cuando el Señor pasaba al lado del mar, vio a los primeros discípulos, ¿verdad? Estaban pescando ellos y dijo, venid en pos de mí. El Señor también dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis. Lucas 18:16. Este es el propósito climático de cada reunión de adoración, de cada sermón del Evangelio y de toda la predicación que damos. Es para que la gente venga al Señor. Hermanos, un predicador solo necesita el sencillo sermón. Ven al Señor Jesús. Ven y sé salvo. El que quiera. El que quiera. Hemos llegado ahora al último, al llamamiento más inclusivo de todas las invitaciones de Dios en toda la palabra de Dios cuando leemos, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La palabra el que quiera incluye a todo el mundo, toda alma. El que quiera incluirá a todos. Y si yo lo elijo, Dios lo elige. Si yo quiero, Dios quiere. El que quiera. La condición no es por parte de Dios. No tiene que ver con Cristo. No tiene que ver con Cristo la condición. La condición descansa sobre mí, sobre ti. Dios dice, el que quiera. Notemos la palabra
tome. Todo el que quiera, tome. Hay mucho significado en esta palabra cuando Dios dice, tome. ¿Quién tiene poder para prohibir el mandato de Dios? ¿Quién? Nadie. Ese es el mandato de Dios. Tome. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Tome, y yo vuelvo a enfatizar, tome, dice el Señor. Qué evangelio tan sencillo, hermano. Qué mensaje tan simple. Tome. ¿Desea un hombre a Cristo? Entonces tome a Cristo. ¿Desea un hombre vida? Entonces tome vida. ¿Desea un hombre el cielo? Entonces tome el cielo. Dios nos enseña a todos a decir a los que necesitan la salvación, tome. Es gratis. No dice nada sobre los sentimientos, sobre llevar una carga de justicia o buenas obras, sino que Dios simplemente dice, tome, y esto es todo. Tome del agua gratuita de la vida. Dios dice que la gracia abundante provee el arrepentimiento, la fe y los dones que nos acercan a Él. No traiga precio, coste, buenas obras, elogios o recomendaciones. No se acepta nada de eso aquí en este reino, dice el Señor. Simplemente tome y sígame. Solo acepte lo que Dios tiene que ofrecer tomándolo a Él. Ese es el mensaje de este capítulo, el último capítulo de Apocalipsis. Ese es el mensaje. Tome a Cristo. Tome la salvación. Es gratis. Es para todos. Y finalmente, en este último capítulo, esta última mensaje, ¿puede el pueblo de Dios ser borrado del libro de la vida? Es una pregunta que muchos se hacen. Y aquí vemos que el Señor habla algo con referencia a eso en los versículos 18 y 19. Dice, si algunos añadieres a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitares de la palabra de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18. Tras haber sido salvados y regenerados, ¿podemos caer en la gracia y el cuidado de nuestro Señor Jesucristo? La respuesta es clara para mí. Este pasaje aquí no está discutiendo la posibilidad de que los salvos finalmente se pierdan. Solo es una advertencia de Dios de que su palabra es inmutable, eterna y que no cambia. Este es un mandato serio y solemne del Señor, de que su palabra no se debe cambiar, no se debe mutilar o alterar, no se debe añadir o no se le debe quitar nada a ella. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuál es entonces el significado de esta amenaza de que si un hombre quita del libro, Dios quitará su nombre del libro de la vida? ¿Significa que un hombre regenerado y nacido de nuevo podría caer y finalmente perderse? Eso es imposible. Es imposible como lo es la sugerencia de que un hombre regenerado pudiera mutilar la santa palabra de Dios. Él no haría eso. Un hombre regenerado no haría eso nunca. No pertenece a los elegidos de Dios cambiar la palabra de Dios. Ni entraría en el corazón de un hombre que ha sido regenerado hacer eso con la palabra de Dios. Nunca. Nunca lo haría. Eso lo hacen los incrédulos, los que no han llegado a ser regenerados. Entonces, si usted es regenerado, usted anda con Dios. Usted ni quita, ni pone, ni mutila la palabra del Señor.
El Señor dice otra vez, yo soy el alfa y la omega y te hago la última invitación. Ven, dice el Señor. Ven, dice el Señor, en el último capítulo de Apocalipsis, la última invitación. Con esta invitación, al venir al Señor, terminamos el libro de Apocalipsis. La próxima semana tendremos un resumen de todo lo estudiado. Presentaremos la cronología de los hechos finales de esta profecía. ¿Cómo van a suceder cronológicamente? ¿Qué debemos de estar nosotros como cristianos esperando ahora que va a suceder? Para que no seamos engañados. El Señor dice por última vez, yo vengo pronto. Toma, ven y sé salvo. Dios le bendiga a los valientes que comenzaron este curso, este capítulo, este libro, y lo hemos terminado. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito. Gloria, gloria a Dios. Amén, amén. El llamado ha sido hecho, ni siquiera hoy tengo que leerles Romanos, porque ya el llamado ha sido hecho de muchas maneras, directamente de la palabra, directamente del final de este capítulo. Y también está la fórmula de cómo podemos llegar a esa hermosa ciudad que va a tener nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Solo tenemos que tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Amén. ¿Y cómo llegamos a Él? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Si estamos cansados, venimos a Él. Si estamos cargados, venimos a Él. Él nos da descanso, Él nos da paz y nos da la promesa de la vida eterna. Recordando que Él dice que va a venir en breve y muchos dirán, pero han pasado miles de años. Pero recuérdense, Él viene en breve, el tiempo de Dios es perfecto y Él cuenta el tiempo diferente a nosotros. Pero para nosotros, los que estamos aquí viviendo, si desgraciadamente fallecemos, entonces se nos acabó el tiempo. Que eso es muy importante a considerar. Solamente seguimos teniendo la oportunidad mientras estamos respirando, pero la vida no sabemos cuándo se nos acaba y el Señor nos ama tanto que siempre nos da esa oportunidad una y otra vez, nos llama, nos dice, envía personas. Pero, como nos explicó el ministro, eso descansa en nosotros. La decisión está en nosotros porque tenemos libre albedrío. Y este capítulo, estos dos capítulos son hermosos porque, como les dijimos desde el principio, no es de tener miedo, al contrario, es de tener esperanza, porque nos indica cómo va a pasar las cosas, pero cómo podemos ser salvos, cómo podemos ser reformados. Nos enseña también de las tantas personas, como explicó el ministro, que ¿Cómo uno ve muchas personas por ahí hablando, diciendo cosas y uno dice, pero ¿y estos no son de la iglesia? Ahí está la respuesta, mis hermanos, mis amigos. Ahí está la respuesta. Están ahí, pero no son de Dios. Están ahí, pero no han sido reformados, porque el que ha sido reformado no cambia la palabra, no le quita, no le agrega, no la mutila. Y esa es una de las cosas que debemos de entender para mantener nuestra visión en Jesucristo, de que no podemos escuchar todo ni todos, sino pedir por sabiduría e inteligencia para poder identificar su palabra. ¿Y cuál es la mejor manera? Su palabra. Está ahí, la podemos verificar para no ser engañados. Así que, mis amados, yo, como siempre, quedo llena, como dice mi hermana Tina, ya no puedo ni siquiera cenar porque estoy llena de la palabra.
Amén. Es que muchas gracias al ministro. Seguimos orando para que Dios te siga dando de nuevo, te siga dando amor a su palabra y sigas compartiendo por gracia lo que por gracia recibes. Amén. Así que Amén. gracias a todos por estar aquí. Mañana, como siempre, a las 6 de la mañana tenemos oración. Están todos invitados. Los que tengan algunas